Mi prometida quería mandar a mis hijos a un internado para que su hermano alcohólico viviera en nuestra casa. Terminé con ella. Pero cuando su hermano le robó todo y quedó en la calle, volvió suplicando. Lo que hice los dejó sin palabras. Tengo 38 años, trabajo en logística para una empresa de transporte, y honestamente, nunca pensé que estaría aquí contando esta historia, pero necesito sacarlo todo, porque lo que pasó hace unos meses todavía me tiene procesando un montón de cosas. Soy padre soltero de dos niños increíbles, Masón que tiene 12 y Isabella que tiene 10, y básicamente mi vida entera gira alrededor de ellos desde que mi esposa falleció hace 4 años. No voy a entrar en mucho detalle sobre eso, porque es doloroso, y no es realmente de lo que trata esta historia, pero necesitan saber ese contexto para entender por qué lo que pasó después fue tan jodidamente devastador. Después de que mi esposa murió, pasé como 2 años básicamente en piloto automático. Ya sabes, levantarme, llevar a los niños a la escuela, ir a trabajar, recogerlos, hacer la cena, ayudarles con la tarea, acostarlos y repetir. Los fines de semana eran para ellos, siempre. Íbamos al parque, veíamos películas, intentaba mantener algo de normalidad en sus vidas porque habían perdido a su mamá, y yo estaba determinado a que no sintieran que habían perdido a su papá también. Mis amigos me decían que necesitaba salir más, que necesitaba conocer gente, pero la verdad es que no estaba listo, y tampoco estaba seguro de si alguna vez lo estaría. La casa donde vivimos es la misma casa donde crecieron mis hijos, donde tienen todos sus recuerdos con su mamá, y para mí eso siempre fue sagrado. ¿Me explico? No era solo una casa, era su hogar, su espacio seguro. Hace como 2 años y medio, más o menos, empecé a salir un poco más, nada serio, solo barbecues con amigos, algunas cervezas los viernes cuando los niños estaban con mis suegros. Fue en una de esas barbecues donde conocí a Jessica. Tenía 34 años, trabajaba en marketing para una empresa de tecnología, y la verdad es que me pareció increíble desde el principio. Era divertida, inteligente. Tenía esta energía que hacía que todos en la pool parta habitación se sintieran cómodos. Y cuando hablamos esa primera noche conectamos de una forma que no había sentido en años. Me preguntó sobre mis hijos casi de inmediato, lo cual aprecié porque muchas personas cuando conocen a un padre soltero como que se echan para atrás. Pero ella parecía genuinamente interesada. Me dijo que siempre había querido una familia, que le encantaban los niños, y yo pensé, wow, tal vez esto podría funcionar. Empezamos a salir de forma casual al principio, cafés aquí y allá, alguna cena cuando los niños estaban con mis suegros, y después de como 3 meses le presenté a Masón e Isabella. Estaba nervioso como no tienen idea, porque para mí presentarles a alguien era un paso enorme. Les dije que íbamos a conocer a una amiga mía, y fuimos a comer pizza, algo relajado. Jessica fue genial esa primera vez. Les preguntó sobre la escuela, sobre sus cosas favoritas. Les compró helado después, y los niños parecían cómodos con ella. Masón, que siempre ha sido el más observador y cauteloso de los dos, me dijo después que le parecía bien, que era linda, y eso para mí fue como una bendición, porque Masón no es de dar su aprobación fácilmente. Los siguientes meses fueron, supongo que la palabra es idílicos. Jessica empezó a venir más a la casa, cocinábamos juntos, veíamos películas con los niños, ella incluso ayudaba a Isabella con su proyecto de ciencias y a Masón con sus ensayos de inglés. Parecía encajar perfectamente en nuestras vidas, como si hubiera estado ahí desde siempre. Mis suegros la conocieron, y también les cayó bien, lo cual era importante para mí porque ellos son muy protectores con los niños, obviamente, y su aprobación significaba mucho. Todo parecía estar yendo en la dirección correcta, y por primera vez en años me sentí como si tal vez, solo tal vez, podíamos ser una familia completa otra vez. Después de un año de estar juntos, decidí que quería proponerle matrimonio. Planeé toda esta cosa en el parque donde habíamos llevado a los niños un montón de veces. Les dije a Masón e Isabella de antemano, porque quería que estuvieran involucrados, y ellos estaban emocionados. Compramos un anillo juntos. Bueno, yo lo compré, pero ellos me ayudaron a escogerlo. Y una tarde de sábado fuimos todos al parque. Hice un picnic, y cuando llegó el momento me arrodillé y le pregunté si se quería casar conmigo. Ella lloró, los niños aplaudieron, y dijo que sí. Fue perfecto. Literalmente uno de los mejores días de mi vida después de años de dolor y pérdida. Pensé que finalmente habíamos encontrado nuestra segunda oportunidad. Pero entonces, y siempre hay un pero, ¿verdad?
Las cosas empezaron a cambiar. No de inmediato, fue gradual, como esos cambios que no notas hasta que ya están ahí completamente. Unas semanas después de comprometernos, Jessica empezó a hacer comentarios sobre la casa. Cosas pequeñas al principio, tipo, oh, deberíamos redecorar la sala, o tal vez podríamos cambiar los muebles del comedor. Yo no le di mucha importancia porque pensé que era normal, que quería poner su toque en el lugar, y estaba dispuesto a hacer algunos cambios razonables. Pero luego los comentarios se volvieron más específicos y más frecuentes. Decía cosas como, hay demasiadas cosas de los niños por toda la casa, necesitamos más espacio para adultos, o miraba las fotos de mi esposa que todavía teníamos en algunas paredes, y sugería que tal vez era tiempo de guardarlas. Eso me incomodó. Le expliqué que esas fotos eran importantes para los niños, que necesitaban tener recuerdos de su mamá visibles, y ella dijo que lo entendía, pero que también necesitábamos crear nuestros propios recuerdos. Lo dijo de una forma que sonaba razonable, pero algo en mi estómago se sentía raro. Ya sabes, esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes identificar exactamente qué es. Empezó a mencionar que necesitábamos un espacio de invitados propio, que la habitación de Isabella era demasiado grande para una niña de su edad, cosas así. Yo las ignoraba mayormente o cambiaba de tema porque no quería pelear, pero las semillas de duda ya estaban plantadas. Fue más o menos por esa época que Jessica empezó a hablar más sobre su hermano Kevin. Yo sabía que tenía un hermano. Me había mencionado que no se llevaban súper bien y que él había tenido algunos problemas, pero nunca entró en detalles. Ahora de repente era como su tema favorito. Kevin esto, Kevin aquello, Kevin está pasando por un momento difícil. Kevin necesita ayuda. Me contó que tenía como 32 años, que había perdido su trabajo hace un año, que estaba luchando con el alcohol, que básicamente estaba viviendo de sofá en sofá con amigos porque no podía mantener un lugar propio. Yo sentí simpatía, honestamente, porque todos pasamos por momentos difíciles, y le pregunté qué tipo de ayuda necesitaba pensando que tal vez podríamos ayudarlo a encontrar trabajo o conectarlo con algún programa de rehabilitación. Pero no, lo que Jessica tenía en mente era diferente. Un día, estábamos preparando la cena, y los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea, y ella casualmente, como quien no quiere la cosa, menciona que había estado pensando en opciones de boarding school para Mason e Isabella. Me quedé helado con el cuchillo en la mano cortando verduras. Le pregunté que por qué estaría pensando en eso, y ella dijo que era solo una idea, que había escuchado que los boarding schools eran excelentes para el desarrollo de los niños, que les enseñaban independencia y responsabilidad. Yo le dije que no, que mis hijos no iban a ningún boarding school, que ellos estaban felices aquí, en su casa, en su escuela, con sus amigos, y que no había ninguna razón para cambiar eso. Ella se puso un poco defensiva y dijo que solo lo estaba sugiriendo, que no era una demanda, pero yo podía ver en sus ojos que había algo más. Le pregunté directamente, ¿esto tiene algo que ver con tu hermano? Y ella se puso roja, tipo literalmente se le colorearon las mejillas, y admitió que bueno, tal vez había pensado que si los niños estaban en boarding school durante la semana, tendríamos más espacio en la casa, y Kevin podría quedarse con nosotros por un tiempo hasta que se recuperara. Me quedé mirándola sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije que estaba loca, si pensaba que iba a mandar a mis hijos lejos de su casa, para que su hermano adulto, que aparentemente no podía mantener su vida juntas, se mudara con nosotros. Ella insistió que solo sería temporal, que Kevin solo necesitaba un lugar estable por unos meses para poder buscar trabajo y ponerse de pie, y que los niños estarían mejor en un ambiente estructurado como un boarding school. Yo exploté. Le dije que mis hijos no iban a ningún lado, que esta era su casa, que habían perdido a su madre y no iban a perder su hogar. También, y que si Kevin necesitaba ayuda, había otras formas de ayudarlo que no involucraban desplazar a mis niños. Ella se enojó y me acusó de no ser comprensivo con su familia, de no querer hacer sacrificios por nuestra relación, y yo le dije que había una gran diferencia entre hacer sacrificios y poner en riesgo el bienestar de mis hijos. Tuvimos una pelea enorme esa noche. Ella se fue a su apartamento y no hablamos por como 3 días. Yo pasé esos 3 días pensando en todo, en todas las pequeñas señales que había ignorado, en todos los comentarios sobre la casa y los niños, y me di cuenta de que tal vez no conocía a Jessica tan bien como pensaba. Cuando finalmente hablamos, ella se disculpó.
Dijo que había sido insensible, que entendía que mis hijos eran mi prioridad, y pensé que habíamos superado el tema. Pero, oh hombre, estaba tan equivocado. Las cosas estuvieron tensas por un par de semanas, pero aparentemente normales, hasta que un sábado por la tarde, estaba en el garaje arreglando la bicicleta de Masón, y escucho el timbre. Voy a abrir. Y ahí está este tipo, como de 32 años, pero se veía mayor, con una mochila y una cara que gritaba problemas. Me dice, «Hey, soy Kevin, el hermano de Jessica». Y antes de que pudiera decir algo, él ya estaba intentando entrar a la casa diciendo que Jessica le había dicho que podía quedarse con nosotros por un tiempo. Yo lo detuve en la puerta y le dije que no, que había algún malentendido, que Jessica y yo no habíamos acordado eso. Él se puso inmediatamente defensivo y agresivo, diciendo que su hermana le había prometido que podía quedarse, que necesitaba un lugar, que yo era su futuro cuñado y debería ayudarlo. Llamé a Jessica inmediatamente, y ella llegó como 20 minutos después. Tuvimos otra pelea masiva, esta vez con Kevin ahí escuchando todo desde el porche porque no lo dejé entrar. Ella admitió que le había dicho a Kevin que podía quedarse, que había asumido que yo cambiaría de opinión, que estaba segura de que una vez que conociera a Kevin, vería que no era tan malo. Yo estaba furioso, tipo temblando de rabia, y le dije que cómo se atrevía a hacer algo así sin consultarme, que esta era mi casa, la casa de mis hijos, y que ella no tenía derecho a invitar a alguien a vivir ahí sin mi consentimiento. Kevin empezó a meterse en la conversación, diciéndome que era un egoísta, que tenía toda esta casa grande y no podía darle un cuarto a alguien que lo necesitaba, y eso fue el colmo. Le dije que se largara de mi propiedad ahora mismo o llamaría a la policía. Él me miró como si fuera a pegarme, pero Jessica lo agarró del brazo y le dijo que se fuera, que ella lo llamaría después. Cuando Kevin se fue, volteé hacia Jessica y le pregunté directamente, ¿cuál es tu plan aquí? ¿En serio quieres que mande a mis hijos a un boarding school para que tu hermano pueda tomar su espacio? Y ella, mirándome directo a los ojos, dijo que sí, que esa era exactamente su expectativa, que si realmente la amaba y quería que este matrimonio funcionara, necesitaba hacer este sacrificio por su familia, que Kevin era su hermano, que era su responsabilidad cuidarlo, y que como su futuro esposo, yo debería apoyarla en eso, que los niños estarían bien en boarding school, que sería bueno para ellos, y que podríamos visitarlos los fines de semana, que era solo temporal, hasta que Kevin consiguiera trabajo y pudiera mudarse. Le pregunté cuánto tiempo era temporal y ella dijo que no sabía, tal vez un año, tal vez más, dependía de cuánto tiempo le tomara a Kevin estabilizarse. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer, que había conocido a mis hijos, que había visto lo que habían pasado perdiendo a su madre, que había estado en nuestra casa y había sido parte de nuestra familia, estaba seriamente pidiéndome que los mandara lejos para acomodar a su hermano irresponsable. Le dije que no, que eso nunca iba a pasar, que ella claramente no entendía lo que significaba ser padre o lo que mis hijos habían pasado. Ella me dijo que yo no entendía lo que significaba ser parte de una pareja, que el matrimonio era sobre compromiso, y que si no estaba dispuesto a hacer esto entonces, tal vez no deberíamos casarnos. Y ahí fue cuando me di cuenta. Me di cuenta de que todo este tiempo, todos esos meses, cuando pensé que estábamos construyendo algo juntos, ella había tenido su propia agenda, que tal vez nunca había estado realmente interesada en mis hijos o en ser parte de nuestra familia, sino en lo que podíamos ofrecerle a ella y a su hermano. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde habíamos visto películas con los niños, donde Isabella se acurrucaba cuando tenía pesadillas, y le dije a Jessica que se fuera. Ella preguntó si estaba terminando con ella, y yo dije que sí, que no podía estar con alguien que me pedía elegir entre ella y mis hijos porque no era ni siquiera una elección. Mis hijos siempre iban a ser primero. Ella se puso histérica. Empezó a llorar y gritar diciendo que estaba tirando nuestra relación a la basura por algo que ni siquiera había intentado, que estaba siendo irracional, que me iba a arrepentir. Yo solo le dije que necesitaba irse ahora. Ella eventualmente se fue, pero antes de irse me dijo que iba a recuperar todo el dinero que había puesto para los depósitos de la boda, que había gastado miles de dólares, y que si yo no iba a cumplir con el compromiso, entonces tenía que reembolsarla. Los siguientes días fueron un caos. Jessica no paraba de llamar y mandarme textos, alternando entre suplicarme que reconsiderara y amenazarme con demandas legales por el dinero de la boda. Yo le dije que revisáramos quién había pagado qué y que le devolvería su parte, pero que necesitaba tiempo para juntar el dinero,
Ella no quería esperar. Decía que lo necesitaba ya. Y cuando le pregunté por qué tanta urgencia, admitió que Kevin necesitaba dinero para pagar algunas deudas. Entonces empezó lo realmente feo. Jessica comenzó a decirle a nuestros amigos mutuos que yo había sido abusivo con ella, que la había manipulado y controlado durante toda la relación, que había sido horrible con ella cuando conoció a mi familia. Gente que pensé que me conocía empezó a verme diferente. Algunos incluso dejaron de hablarme. Fue devastador, porque no solo había perdido a mi prometida, sino que ahora estaba perdiendo amigos por mentiras que ella estaba esparciendo. Kevin también empezó a mandarme mensajes, textos súper agresivos diciendo que yo había arruinado la vida de su hermana, que era un hijo de puta egoísta, que me iba a hacer pagar. Yo guardé todos esos mensajes por si acaso necesitaba una orden de restricción, pero esperaba que eventualmente se cansara y me dejara en paz. Una noche recibí como 20 textos seguidos de él, completamente borracho por lo que se leía, diciendo que sabía dónde vivía, que iba a venir y hacer que me arrepintiera. Básicamente amenazas que tomé muy en serio. Llamé a la policía y les mostré los mensajes. Hicieron un reporte, pero dijeron que a menos que él realmente viniera a mi casa, no podían hacer mucho. Le cambié las cerraduras a la casa, porque Jessica tenía una copia de la llave y ya no confiaba en que no se la hubiera dado a Kevin. Les expliqué a los niños que Jessica y yo habíamos terminado, que a veces las relaciones no funcionan incluso cuando queremos que funcionen, y aunque estaban tristes, especialmente Isabella, que se había encariñado con ella, también parecían entender. Masón, siempre el perceptivo. Me dijo que había notado que Jessica había estado actuando raro las últimas semanas, que había escuchado algunos de nuestros argumentos aunque intentamos mantenerlos privados, y que estaba bien, que ellos solo me necesitaban a mí. Pasaron como 2 semanas de este infierno, de mensajes de Jessica alternando entre suplicar y amenazar, de textos de Kevin que iban desde agresivos a manipuladores intentando hacerme sentir culpable, y yo tratando de mantener algo de normalidad para mis hijos mientras lidiaba con todo esto. Recolecté el dinero para devolverle a Jessica su parte de los depósitos de boda, fue como $3,000 que dolió sacar, pero estaba dispuesto a pagarlo solo para terminar con todo esto, y que me dejara en paz. Pero entonces, y esto es cuando las cosas se ponen casi cómicas si no fueran tan messed up, recibo una llamada de Jessica a las 11 de la noche un martes. Estaba llorando histéricamente, apenas podía entenderle, y cuando finalmente se calmó lo suficiente para hablar me contó que Kevin había robado su información bancaria y había vaciado su cuenta, algo así como $8,000, incluyendo el dinero que ella había estado ahorrando y el dinero que yo le había dado. Aparentemente, Kevin tenía acceso a su computadora y había logrado transferir todo el dinero a su computadora, cuenta, y luego lo había retirado en efectivo. Cuando ella lo confrontó, él le dijo que se lo debía por todos los años que su familia no lo había apoyado, metió sus cosas en una mochila y desapareció. Jessica estaba completamente devastada, no solo por el dinero, sino porque su propio hermano, el hermano por el cual me había pedido que sacrificara a mis hijos, la había traicionado de la forma más horrible posible. Me pidió ayuda, dijo que no tenía a nadie más, que había quemado todos sus puentes defendiendo a Kevin, y ahora se daba cuenta de que había sido una tonta. Sentí algo de lástima por ella. No voy a mentir, pero también sentí una sensación de vindicación. Tipo, esto es exactamente lo que traté de advertirte. Este es el hermano por el cual querías que desplazara a mis hijos. Le dije que lo sentía por ella, que eso era horrible, pero que ya no podía ayudarla, que ella había hecho su elección cuando me dio un ultimátum entre ella y mis hijos, y que yo había hecho la mía. Ella empezó a suplicar, diciendo que ahora entendía, que había estado ciega, que Kevin era un manipulador, y que ella se había dejado manipular, que si pudiera devolver el tiempo lo haría todo diferente. Le dije que apreciaba que se diera cuenta de eso, pero que el daño ya estaba hecho, que no podía confiar en ella otra vez, y que necesitaba seguir adelante con mi vida y la de mis hijos. Colgué el teléfono, y esa fue la última vez que hablamos por como 2 semanas. Pero entonces, hace literalmente como un mes, ella apareció en mi puerta un domingo por la tarde. Los niños estaban en casa de mis suegros, afortunadamente. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, y me dijo que había estado durmiendo en su carro porque no pudo pagar el alquiler después de que Kevin le robó todo, que había perdido su trabajo porque no pudo concentrarse después de todo el drama, y que necesitaba ayuda desesperadamente. Parte de mí quería dejarla entrar, ofrecerle un sofá por unas noches, porque soy humano,
y ver a alguien en esa situación es difícil. Pero entonces recordé todo. Recordé cómo había estado dispuesta a mandar a mis hijos lejos, cómo había mentido sobre mí a nuestros amigos, cómo había elegido a su hermano desastre una y otra vez sobre mi familia. Y me di cuenta de que ayudarla sería traicionar a mis hijos, sería decirles que la gente puede tratarnos como basura y aún así merecen nuestra ayuda. Le di el número de algunos refugios en el área y el contacto de servicios sociales que podían ayudarla a encontrar recursos. Le dije que esperaba que pudiera reconstruir su vida, pero que yo no podía ser parte de eso, que necesitaba proteger a mis hijos y nuestro hogar. Ella me miró con esta mezcla de tristeza y aceptación, asintió, y se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parado por unos minutos, solo procesando todo. Ahora, un mes después, las cosas están volviendo a la normalidad. Los niños están, bien, siguen en su escuela, en su casa, rodeados de sus cosas y sus recuerdos. Masón tuvo un partido de básquet la semana pasada donde metió el tiro ganador, y después me abrazó como si fuera la cosa más importante del mundo. Isabella está en clases de piano, y está aprendiendo esta pieza complicada de Mozart que practica todas las noches, y aunque suena terrible, todavía es la música más hermosa que he escuchado porque significa que está aquí, en su casa, haciendo cosas de niña de 10 años. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de cómo manejé todo, si tal vez podría haber sido más comprensivo o haber intentado llegar a un compromiso. Y la respuesta es no. Nunca voy a arrepentirme de haber elegido a mis hijos. Nunca voy a arrepentirme de haberles protegido su hogar y su estabilidad. ¿Duele haber perdido lo que pensé que tenía con Jessica? Claro. ¿Me siento mal por cómo terminaron las cosas para ella? Un poco. Pero al final del día, mis hijos no pidieron ninguna de esta situación. Ellos ya perdieron suficiente, y era mi trabajo asegurarme de que no perdieran nada más. La semana pasada Isabella me preguntó si alguna vez volvería a tener novia. Le dije que no lo sabía, que tal vez algún día, pero que si lo hacía, sería con alguien que los entendiera a ellos y a mí como una unidad, alguien que no intentara cambiar lo que somos o cómo vivimos. Ella asintió y dijo, «Eso está bien, papá. No necesitamos a nadie más de todas formas, estamos bien así». Y tiene razón, estamos bien así, los tres juntos en nuestra casa, con nuestros recuerdos, y nuestra rutina, y nuestro espacio. Y eso es suficiente, más que suficiente.